Hoy traje un tema que está muy en boga, es muy interesante para tratarlo, se llama hablar de los grupos de interés. Los grupos de interés son aquellos grupos que están relacionados con la organización de forma directa o indirecta y que la afectan en su desempeño. La pueden afectar en forma positiva o en forma negativa. Depende de qué manera esta se comporte. Que por determinada manera no puede desconocer de ninguna manera a este grupo de interés que se conforman por diferentes bloques, o podríamos decir actores que se van englobando en distintas fuerzas. Entonces las tenemos que ir conociendo. Trajo unas plaquitas que van a ir explicando un poquito de qué se trata esta dinámica. Y esta definición surge en realidad, hay una definición muy interesante de Edward Freeman, no de Morgan Freeman, no, de Edward Freeman, que es un teórico de la administración. En 1984 escribió un libro que se llama Gestión Estratégica, un avance hacia la teoría de los grupos de interés, en el 84, pero él no lo creó, no lo inventó el término, sino que ya en la década del 60, la Universidad de Stanford ya se hablaba de los grupos de interés, y en la década del 70 y del 80, en la Universidad de Wharton, también en Estados Unidos, se estaba hablando de esta teoría de los grupos de interés, y comúnmente ya está muy instalado el tema de los stakeholders, como dice ahí en la placa, que se refiere más que nada a aquellas personas que están relacionadas con la organización. Es decir, la organización tiene que ver a todos aquellos grupos que la rodean como posibles actores involucrados. Es decir, muchas veces se tiene que dar cuenta de que hay muchos grupos que están fuera de la organización que no tienen voz, pero tienen voto en el accionar. Es decir, que no opinan, a veces no deciden de lo que pasa por dentro de la organización, pero de alguna manera afecta su comportamiento. Necesitamos, por ejemplo, un cliente. Un cliente dentro de la organización no tiene voto, perdón, no tiene voz, pero tiene voto porque puede decidir no comprarnos más. Entonces ahí, digamos, estaríamos afectados o estaría afectando de alguna manera. También se habla de que un cliente que está desconforme, que hace una presentación por escrito, quejándose de una mala actitud nuestra, puede llegar a implicar a 10 personas que quieren quejarse verbalmente, o 100 que se dieron cuenta de alguna manera y no lo comunicaron. Entonces, los grupos de interés, en este caso, hay que instalar el concepto de que toda empresa crea valor. Digamos, está generada, está concebida para crear valor. Porque una empresa crea valor para la otra y se va enriqueciendo, encadenándose para construir mejores sociedades. Los intereses de los grupos deben ser armonizados. ¿Qué significa? Deben estar cohesionados y guiados hacia un solo objetivo. Son independientes porque se relacionan entre sí y además crean valor y generan ventajas competitivas. ¿Cuáles serían los grupos de interés? Consumidores, proveedores, sindicatos, gobiernos, ONGs. Estamos hablando de medios periodísticos también. De alguna manera, estos están afectando a la organización. La organización no puede desconocerlos y tiene que trabajar mirando hacia afuera. Porque hoy se está concibiendo la organización como que hacer negocios es demasiado importante como para no tener en cuenta al entorno, a todo el entorno que involucra mi accionar. Entonces tenemos que concebir empresas más éticas, más conscientes sobre todo de lo que se hace. Se dice que las organizaciones tienen que trabajar hacia un capitalismo más consciente. Es una nueva teoría también que Edward Freeman ha trabajado mucho sobre el capitalismo consciente, que sería ser consciente de la consecuencia de nuestras acciones, de lo que impacta nuestra decisión en el otro, y tratar de construir desde el otro hacia adentro. Por eso hay muchas frases, por ejemplo, Kimberly Clark tiene una frase interna que dice: lo que es bueno para el cliente es bueno para nosotros y es bueno para la sociedad. Es como un círculo virtuoso, a veces en este caso invertido hacia afuera, sería una fuerza no centrífuga sino centrípeta hacia afuera, en donde se derraman muchísimas acciones de valor. Hay unas preguntas muy interesantes en esta placa, si nos podemos detener, por ejemplo, la primera: ¿para qué estamos en el negocio?
Una pregunta que hay que hacerse, ¿para qué estamos en el negocio? Claro, sería por ahí, podríamos decir, ¿cuál es nuestro propósito como empresa? Es decir, ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿Para qué estamos concebidos? ¿No? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué la creamos a esta organización? Es una pregunta muy importante. Luego, ¿para quién genero lo que genero? Es también buscar actores externos e internos también que pueden llegar a verse afectados en forma directa o indirecta. Y cómo el modelo que yo estoy desarrollando afecta a estos grupos de interés, a estos stakeholders, ¿no? Otra pregunta muy interesante es qué capacidades requiero para crear más valor. Si seguimos avanzando hacia abajo, también tenemos dónde están los puntos de conflicto, ver de qué manera yo puedo ser cada vez mejor, ser cada vez más competitivo y puedo trabajar y destrabar los lugares donde no me desempeño muy bien. ¿Por qué son importantes las preguntas? Las preguntas son importantes porque se dice que un buen empleado tiene que tener todas las respuestas y un buen directivo, un buen gerente tiene que tener todas las preguntas. Así que es muy importante saber hacer las preguntas necesarias. Este es un cuadro, un marco básico, mucho más complejo digamos, la dinámica de los grupos de interés, pero para que la gente tenga un paneo, estos serían los grupos que están afectando a la organización en forma directa o indirecta. Y por eso todos se interconectan y todos tienen que ver con todo. Por eso se dice que si yo trabajo para un grupo, también tengo que mirar a los demás y trabajar en forma cohesionada. Todos me van a afectar a mí y yo voy a verme afectado por lo que generan otros. Y hoy estamos hablando de la potencia de las redes sociales, sobre todo. Una ONG con solo un movimiento de mensaje o de comunidad en comunicación puede crear una vorágine de demanda y de protestas hacia una organización y pueden hasta voltear un producto, ¿no? Claro. Tenemos proveedores, tenemos organismos de control del Estado, los trabajadores, tenemos clientes y los competidores. Todos son grupos que de alguna manera me van a importar y me tienen que importar mucho. Esto es muy importante porque esta teoría del grupo de interés dio razón de ser a la teoría de la responsabilidad social, ¿no? Esto hizo nacer un poco la teoría de la responsabilidad social de las organizaciones. Y es un poquito como el brazo derecho, la herramienta fundamental que tiene. Acá lo tenemos a Edward Freeman, que es un teórico muy destacado en este tema y es el que y también ha evolucionado con el tiempo sobre esta teoría. Y se habla sobre que las empresas van a tener que desarrollar mayor sensibilidad, tomar decisiones más humanas, más éticas y poder catalogar y jerarquizar a los grupos de interés donde mejor estén posicionados con nuestro actuar. Entonces tenemos que decir para qué hacemos lo que hacemos y por qué nos convertimos en organizaciones, porque realmente hay una teoría, en la década del 80 y del 90 se creaban empresas, es decir, quiero construir una gran empresa, un gran imperio, y hoy ya se está hablando de necesito crear un gran movimiento más que una organización. Si yo tengo la capacidad de crear con mi emprendimiento un gran movimiento y puedo crear mística organizacional, eso va a llevar a ser una gran empresa, pero reconocida por los valores que transmite o que trasunta, a través del accionar que tiene. Es una vuelta de tuerca a lo que es la gestión tradicional y se genera una nueva dimensión competitiva que es la dimensión de la responsabilidad social a través del análisis de la teoría de los grupos de interés. Parece complejo, pero es sencillo. No es muy complejo. O sea, a veces tiene nombres complicados y son cosas simples que a veces tienen sentido común, ¿no? Pero analizadas en forma científica tienen una especie de desarrollo. Porque la idea de estas columnas, de estos temas es bajar un poquito los temas, tratar de explicarlo en forma simple para que... Incluso cosas que suceden cotidianamente, ¿no? Y no nos damos cuenta, sino que bajamos el concepto, ¿no? Claro. Vos decías del cliente que tiene voto. Sí. Pero a veces no tiene voz interna. Claro, sabe que entró una vez, le hicieron lo que no quería o lo que no se debía hacer y ya no vuelve más.
O sea, es ahí cuando está votando, digamos, ¿no? Claro, y lo peor de todo es que no lo comunica. Dice que el 80% de los clientes que se van no lo comunican, y lo peor que nos puede pasar a nosotros. Por eso la idea es tener una interconexión muy dinámica con los grupos de interés para saber qué es lo que está pasando en tiempo real, qué nos está ocurriendo en tiempo real. Lo que pasa es que en Misiones, por ahí si el cliente comunica, se enojan con el cliente. Más, hay que cambiar un poco de actitud ahí, ¿no? Y lo echan. Lo echan, digo, ¿qué te crees? O sea, bueno, creen que es el servicio es a la inversa, digamos. Claro. ¿No? Que la empresa le está haciendo el favor al cliente que ingresó. Ahí está, y me diste una palabra clave, porque esta teoría y todo el tema de la RCE y la sustentabilidad, todo lleva a que se tenga que ejercer un nuevo liderazgo, que sería un liderazgo de servicio hacia la gente. Es un liderazgo de servicio a la comunidad y de servicio al entorno. Bueno, Claudio, ¿estas son las conclusiones? Sí. Estamos ahí con eso, ¿no? Sí.